tenemos que ver algo muy interesante, muy importante, que realiza el investigador Camilo Andrés Tamayo. Él es un investigador del área de comunicación social. Entonces, pues él, no, él representa pues dentro de su escrito del ensayo que tenemos que ver, pues 6 dimensiones, ¿no? Esas dimensiones abarcan todo lo que es la prensa, la expresión, cómo se debe manejar, cómo se relaciona la ciudadanía con el gobierno, cómo se relaciona los medios de comunicación y el papel que deben ejercer. Pero sin lugar a dudas, pues la historia, pues que es una representación de Colombia, que siempre ha reflejado algo muy curioso en la historia, que revela en el libro el estadounidense David Bushell, donde pues habla de que Colombia tiene una violencia tremenda, como lo dice pues en su libro, ¿no? Colombia desde los inicios tiene pues Colombia, una nación a pesar de sí misma, y ahí pues refleja Buchel pues todo desde que el inicio, desde la época precolombina. Colombia siempre se ha caracterizado por ser violenta, a pesar de que maneja muy bien la democracia, pero no tiene dictadores en su historia como lo tienen otros países de Latinoamérica. Sin dudarlo, Camilo Andrés Tamayo pues muestra, dice que representaciones iguales y narrativas dentro de la parte plural en los medios de comunicación hace falta en Colombia, y eso se ve a raíz de que siempre hemos sido una nación bipartidista. En el segundo punto, acceso a la información y datos gubernamentales. Obviamente están en internet, siempre van a aparecer los datos, pero no lo sabemos manejar ese dictamen, y la comunidad no sabe manejar bien ese dictamen, y por eso, por ende, la información se puede utilizar para desinformar. Igual pues la garantía de libertad de expresión y expresionismo en algunas veces se da la parte cultural, pero ya en la parte política, o en la parte de incluir a sectores más vulnerables, son muy difíciles de aparecer y muy complicados de que ellos aparezcan. Uy, don Julio tiene una araña en la bota. Uy, puta. Bueno, ya se fue. Sin lugar a dudas, en la cuarta pues está la promoción del uso de la comunicación y la información para la gobernanza y el desarrollo, que pues esa generalmente la realizan, la trabajan pues los gobernantes, y es la que interactuamos nosotros, digamos, con los boletines y la información de la comunicación que da pues el gobierno, y sus hechos, sus virtudes y todas esas actividades que incluyen a la sociedad. En la quinta, la generación de prácticas comunicativas, participación en ambientes públicos, pues eso es un reflejo de que se trabaja ahí. Dimensiones dentro del ecosistema de los medios de comunicación. Aquí es donde las perspectivas, donde los puntos de vista entran en conflicto. Pero si algo ha caracterizado a Colombia es que la garantía de libertad de expresión y expresiones es muy difícil dentro de los medios de comunicación si se critica al gobierno, si se critica a ciertos grupos que hoy dominan un poco nuestro territorio, y en la violencia se ve esto. De igual forma, nosotros tenemos aquí el bipartidismo. Entonces el bipartidismo nos dejó problemas de índole social, que aisló al país, que nos hizo perder a Panamá, que nos ha hecho cambiar muchas las constituciones, hemos tenido bastantes constituciones, y además ha permitido pues que ellos se apropien de la realidad, y en sus escenarios democráticos de un daño de violencia del Estado. O sea, el Estado ha matado periodistas con sus grupos. Por ejemplo, el DAS ha sido un grupo de inteligencia para perjudicar y para dañar la libertad. Ha matado no solo a periodistas, sino también a candidatos que se atreven a identificar los problemas de la corrupción en Colombia,
y de quienes están en el poder. Igual la participación e influencia de la Iglesia hasta el día de hoy, de modificaciones electorales en el pensamiento. Por ejemplo, tenemos dos puntos donde ha tenido que ver mucho la participación de iglesias evangélicas o iglesias de garaje, como son, por ejemplo, la igualdad de género, que el Centro Democrático les hizo creer a la gente por medio de los medios de comunicación en su debate, que era apoyar al transgénero. Entonces era apoyar la comunidad LGTBI, y eso era falso. Y de igual manera la pérdida de tierras o de territorios, cuando realmente lo que se estaba hablando era de cómo se podía mejorar la agricultura en Colombia. Ahora, si bien el país tiene la opción del bipartidismo, de la participación de otros grupos, carecemos de dictaduras frente a otros países de Latinoamérica, y no permite que sea ausente de la violación de los derechos humanos, represión de la libertad, como ya dije antes, el asesinato de muchos periodistas. ¿Qué consecuencias sociales tiene la violencia en Colombia en su tejido social? Entonces, vamos a parar acá y ya en el otro video les cuento las consecuencias sociales. ¿Ya? ¿Ya paró?